Araceli Cañas, periodista CNP 6711. Nos encontramos el equipo de Encuentros Traspasa Fronteras, conformado por esta servidora, por Alnardo Dávila, camarógrafo, y Néstor Padilla, director técnico, editor. Nos encontramos específicamente en Yaracuy, sector Cocorotico, en la panadería panificadora San Judas Tadeo. Sin duda alguna que esta panificadora es ícono, es referencia nacional, ya que aquí se hacen los mejores golfeados que alguien se haya podido comer. Es una panadería ícono, una tradición de la familia Valente da Silva. Por supuesto que la señora María de Concepción Valente da Silva tiene mucho que ver con esta tradición. Ella se crió, se formó, su papá, su mamá, ese fue el medio de sustento, haciendo golfeados. A su vez, con su descendencia, a sus hijos, les inculcó el golfeado como tradición, como medio de vida. Hoy por hoy la tradición, la mayor responsabilidad está en su hijo Jorge y en su nieto. De esa historia vamos a hablar. Origen: nació en Portugal el 16 de junio de 1940. La señora María da Silva, María de Concepción Valente da Silva, tiene 83 años de edad y con esos 83 años sigue siendo el pilar, el motor. Me decía su hijo: yo no doy un paso sin participárselo a mi mamá. Dios es grande y sigue lúcida, sigue parada, sigue en pie de lucha. Ella opina, pelea, habla, dice, pero ahí está. Es nuestro motor, y más aún que ya mi papá no está. Esta es la historia, una historia donde se reúne muchísima unión, familia. La señora María es la hermana mayor de 5 hermanos, y estos hermanos se abocaron a continuar con la tradición de los golfeados. ¿Cómo se siente, señora María? Bienvenida a nuestro canal de YouTube, Encuentros Traspasa Fronteras. Me atrevo a decir que usted es una de las primeras entrevistadas en el segmento En Tradición. Lo más importante es saludos y bienvenida. Obrigado, gracias. Ajá. Muchas gracias. Que Deus la bendiga, la favorezca, que le dé mucha salud, mucha alegría y mucho trabajo. El trabajo suyo, el progreso de Venezuela. Igualmente que el suyo. Si el trabajo de nosotros es el progreso de Venezuela, ¿qué puede quedar para usted? Que tiene de 83 años de vida, me comenta que desde los 10 años empezó a trabajar en Portugal. Ajá. ¿Por qué representa para usted el hecho de haberse venido? ¿Por qué decide su familia, su papá y su mamá, deciden venirse para acá, para Venezuela? ¿Qué les motivó a venirse? Porque nosotros trabajamos en la agricultura. Eu trabajo en nuestra agricultura y no es como ahorita que hay tractores, hay máquinas, no hay nada. Allá en Portugal trabajaban en la agricultura. Trabajaban en la agricultura, en el maíz, en el abono, o sea, abonar tierras, criar ganado, cortar el pasto para el ganado, llevarlo. El ganado que anda suelto, allá está amarrado en un corral. Uno tiene que poner debajo para ellos acostar, limpiarlos, lavarlos, dar la agua, o sea, agua para que tomen. Y todo el trabajo de agricultura era todo con escardillas, no con máquinas, caminar delante del ganado, volteando. Yo cuando veo os programas de los Andes, me acuerdo de Portugal, porque a gente anda delante del ganado y atrás con los arados, y allá era bendecir igual. O sea, logro entender, señora María, que además de que era un trabajo agrícola, que de por sí era el trabajo de la agricultura es cuesta arriba, es fuerte, además era rudimentario por la época, hace tantos años atrás. Es que uno criaba el maíz, pues lo vendía, la carota la vendía, todo por los alimentos. Las papas criaba para la casa, mas se vendían las otras, el ganado paría las vacas, se vendía lo que paría. Pero era fuerte, ¿sí? Mas fuerte, todo el día, y descalza, y uno calzábase de invierno porque era obligada con el frío, mas era descalza. No había descanso. De mañana a la noche descalza, con todo, por el camino, por las tierras,
por todo. Y la decisión de venirse fue de su papá, el señor Juan Márquez da Silva, y la señora Carolina de Jesús Valente, son sus padres. Sí, ellos tomaron la decisión de venirse. Primero vino mi papá. Mi papá salió de Portugal en el año 1952. 52. Y llegó aquí a Venezuela, salió para el Brasil. Del Brasil pasó para Venezuela en el mismo año, en el día 15 de agosto. Y él cumplió ahora 71 años que llegó aquí la primera vez a Caracas. Estuvo en Caracas, tuvo una panadería en la Sarria, andava vendeu pão de motorizada, que naquele tempo andavam os vendedores das motos, que eu também andava, quando cheguei aqui havia isso. Então ele foi a Portugal no 56. Foi à comunhão de meu irmão Manuel, que se chamava Camarão, que lhe chamavam Camarão, e de minha irmã Emília, que esa nunca vino para acá, estudió profesora y allá quedó. O sea, el primero que se vino de Portugal fue su papá. Ahora bien, ¿su papá aprendió de los golfeados en Portugal o aquí? Aquí. Aquí en Venezuela. Él fue en el 56, en el 58 vino, porque digo que se quería acostar a la tarde un poco, tenía que andar a lavar los pies para se acostar, porque andaba descalzo. Entonces digo, no. Y después quería tener a mi hijo. A mi irmão Manuel, solo. Mas então eu também, claro, era tanto trabajo, tenía problemas ya de las rodillas, de los hombros. O sea, trabajaba mucho. E tudo como era frio, disse que queria venir e ele resolveu atrair-nos então a todos. Disse, se tu queres venir, não vais a venir sola, tens que venir com tua mamá e com tua irmã, com Carolina. Venimos nesse dia, nessa dança venimos. Mi padre vino en el 58 la segunda vez y en el 61 venimos nosotros. Y él cuando vino en el 58 fue para Caracas, para la Sarria, para San Agustín del Sur. Ajá, señora María, independientemente de las fechas en que se haya venido, ya entendimos que primero salió su papá, 2 años después aproximadamente se viene su mamá con los niños, con usted y su hermana mayor, ¿sí? Fueron las dos que se vinieron. Los demás hijos nacieron aquí en Venezuela, ¿cierto? ¿O todos de allá en Portugal? Todos fueron en Portugal. Todos fueron en Portugal. Pero ellos se vienen para Venezuela en busca de ¿qué? De mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida, que uno podía trabajar con más calidad, se conseguía mejor vida, vivíase mejor. O sea, había que trabajar. Sin trabajar, yo nunca gané nada sin trabajar. Mi vida fue siempre trabajar. Claro, porque a donde queremos llegar es que, por supuesto que el trabajo nos dignifica, el trabajo fortalece, el trabajo nos llena el alma, pero cuando una persona trabaja es porque quiere vivir bien, porque quiere tener calidad de vida, porque quiere tener recreación, salud, educación, eso es lo que buscamos. Y por supuesto, allá en Portugal, la situación país no se lo ofrecía y vienen para Venezuela en busca de eso, en busca de mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Después llegué aquí y vi que el clima que era tan bueno, aquí no tengo razón de queja que la gente, aquí que yo llegué aquí, este pueblo, la gente siempre nos trató bien, nos atendió bien, los vecinos que hay, y todo, o sea, no tengo razón de queja ninguna. Claro, empezamos a trabajar y claro, fue indo. Ahora, a mí me surge la siguiente inquietud, señora María. ¿Dónde aprendió su papá o de dónde viene el origen, su papá con los golfeados? ¿Por qué los golfeados? Los golfeados llegaron aquí porque vino mi hermano, nosotros estábamos aquí, teníamos el restaurante y el botequín y él lo alquiló y nosotros venimos aquí para la panadería, que no era así más pequeña, y ahora está más modificada. O sea, los golfeados nacen en ese sector. Todavía no aparecían. Soy Ari Perosa, nativo en esta comunidad de Cocrotico, donde reina el golfeado a nivel nacional, el mejor golfeado de Venezuela. Tengo aproximadamente 40 y pico de años glosando ese golfeado muy sabroso, y ese a nivel nacional ya es un motor principal de los golfeados. No lo elabora, pero está incluida en ese seguimiento de su padre, de sus hermanos, ahora su hijo. Y es algo que yo visito toda Venezuela con mi trabajo, y cuando digo de dónde soy, me dice de Cocrotico, de donde son los mejores golfeados de Venezuela. Esa es una tradición y uno se siente orgulloso
cuando uno visita esos estados donde preguntan, y yo le digo, bueno, soy de ese pueblo donde se hacen los mejores golfeados de Venezuela. Eu fui trabalhar para o Frei Luís, minha irmã quedou no restaurante a trabalhar com os que estavam aí, e eu fui para o Frei Luís. E depois vino meu irmão, ele mais pequeno, Juan, que vino, que também se casou-se em Portugal, mas estuvo aqui, estuvo na Irra, se foi no 80 e pico, e ele se vino e foi trabalhar com o primo de meu papá, que tinha já uns golpeados em Los Teques. Ah, un primo de su papá tenía... De mi mamá, perdón, de mi mamá. Primo Ajá. de mi mamá. Y él llevó al muchacho a trabajar para allá. Entonces ahí él dijo, yo voy a mandar a enseñarlos. Y O mandó, sea, el primo de su mamá vino para acá a enseñar a su papá. no vino, mandó un trabajador de la Junquito. De ahí nace la... Ajá. Aí, aqui nasce aqui em Cocorotico os golfeados. Santiago, que naquele tempo a panaderia se chamava Panaderia Santiago. A ver si, ajá, a ver, para... En el año 1964. Entonces, un primo envía un familiar, un trabajador de allá del Junquito para enseñar al señor Juan Márquez, que es el papá de la señora María, enseñarle la receta de los golfeados. Ese es el origen, los golfeados, hay esa relación, Junquito, Cocorotico, Yaracuy. Ahora bien, ¿eso fue en qué época? ¿En qué época su papá asume el golfeado como sustento de vida? Mire, fue en 1964. 64. Ganó, creo que 64, 60 y pico. Sé que en esa ocasión ganó Raúl Leone. Ajá. Y yo salí del Frei Luís. ¿Aproximadamente qué edad tenía usted, señora María, y sus hermanos? Porque la señora María es la mayor de 5 hermanos. ¿Aproximadamente qué edad tenía usted cuando su papá empieza a amasar y a darle forma? Eu tinha 24 anos, vamos falar. Minha irmã 23, que ela é menor que eu 1 ano. Manuel é nacional 44 e Juan mais pequeno. Y desde el primer momento... ¿Cómo era la producción de golfeados? ¿Qué recuerda? ¿Cuál fue la mayor cantidad de golfeados que hacía su papá? Hábleme de... No puedo decir la cantidad que era verdaderamente. Pero eran muchos. Yo sé que uno estuvo abierto el primer domingo que estuvimos abiertos todo el día y el golfeado se vendía a medio. Uno era golfeado, refresco, café y unas empanadas de manzana, que en aquel tiempo se cocinaba la manzana y que venía preparada y se cocinaba y después se molía y hacíamos empanadas. Vendemos 8 con 10 centos, 8 bolívares con 10 centos. Ajá. Y se vendía a medio. Los golfeados se empezó a vender a medio. Ajá. ¿Y cómo fue era una alegría cuando no vendía. ¿Cómo era su papá cuando empezó a hacer los golfeados? ¿Qué les transmitía a ustedes? O sea, ese amor al golfeado se lo transmitió su papá, las mismas personas que venían a buscar los golfeados. Uno lo entendía bien y transmitía, yo no creía, porque como no había, la gente venía todas contentas y uno todos contentos porque vendía. Se vendía. Se vendía y uno tenía ganancias, o sea, tenía ganancias, podía comprar otras cosas, podía aumentar, podía cosas, o sea, a la venta comenzó. Él quedó de fiador de un señor que se llamaba creo que era Banco Consolidado, no me acuerdo, que el banco era donde era la pastelería Francia, ahí era el banco. Y él quedó de fiador del señor y al cabo del año, como él fue bueno pagador, el señor le abrió una cuenta y le dijo, usted tiene crédito ahí. Solamente con la venta. Ok, o sea, empezó a darle forma a la panadería con créditos. O sea, el señor por el banco fue y claro. Yo me acuerdo que contaba los medios, las lochas, las pullas, que en aquel tiempo eran pullas, todo empacadito y el número de la cuenta, todo empacadito y el número de la cuenta para mandar para el banco. Ahora bien. Pero en aquel tiempo no había plata, o sea, no había billetes, no me acuerdo. 5 no sé si había, sé que era todo en monedas. Claro. No sé si había algún billete, no tengo esa idea, no tengo razón. Bueno, se ganaba, nosotros teníamos una cocinera en el restaurante, cuando llegamos ya le ganaba 5 bolívares. Claro, claro. O sea, había fluidez, el dinero rendía, había economía. Ahora bien, señora María, ¿quién le inculca el amor al golfeado a usted y a sus hermanos? ¿Su papá
Mi papá y mi mamá a trabajar. Mi mamá se paraba por la mañana, horneaba el pan de madrugada y después venía mi hermano vendía, estaban aquí. Mis hermanos, mi papá, nosotros, él nos importó a trabajar con amor, a confiar en amor a todo, porque era lo que se vendía, que daba ganancia, se vendía y la gente le tenía cariño y uno cariño tenía porque era lo que era nuestro. O sea, el cariño era recíproco, por supuesto. La gente disfrutaba del golfeado. ¿Qué es el golfeado? El golfeado es un gusto, es un gusto al paladar, es un compartir, es quizás desgustar un rico postre. En lo particular, uno se come un golfeado, es así como comerse algo sabroso, pues, y que lo haga alguien del pueblo, una persona un núcleo familiar que ha sembrado aquí, pues es como dice la señora María, es cariño, es amor, es sentido de pertenencia. Uno puede, el golfeado tiene que llevar siempre las mismas cosas que lleva para ser golfeado. Porque no es el golfeado que lleva por arriba, ni que lleva el sabor de la masa, la masa, lo que lleva. Y la receta que mi papá enseñó a mis hermanos, mas yo no lo sé, mi hijo lo sabe. ¿Usted lo sabe o no lo sabe? No, yo sé más o menos, mas quero dizer, não sei. Eu nunca le hice, vamos a hablar, que él estaba haciendo el rollo y yo lo botaba en la bandeja, o sea, yo sabía esas cosas. Ahora bien, señora María, estamos hablando, como les comenté en el inicio, que la señora María es la mayor de 5 hijos, María, Carolina, Emilia, Manuel y Juan. De los 5 hijos que tuvo el señor Juan y la señora Carolina, ¿quiénes siguieron con la tradición del golfeado? Quedó mi papá. Quedó su papá. Mi papá se fue en el año 1972. Quedaron aquí mis hermanos, el Juan y Manuel, aquí en la panadería. Yo entonces me casé, estaba casada, no estaba aquí, y él quedaron con eso. Después, cuando mi hermano me vendió a mí, vendió a un muchacho, después me vendieron a mí, y Juan se fue, y él le enseñó a mi hijo. A su hijo. A mi hijo. Y ahí quedó. O sea, mi esposo sabía, que el padre, cree que el que o sea, su esposo estaba como usted, sabía y no sabía. Sabía y no sabía. O sea, él sabía y no sabía porque él no se metía porque el hijo estaba y mis hermanos también primero no lo... Mi nombre es Vincencio Reyes. Bueno, prácticamente desde que nací conozco esta gran familia por sus tradicionales golfeados. Desde muy pequeño vengo para acá con mis padres, mis tíos, mis abuelos, tanto a comer los deliciosos golfeados, los sándwiches de pernil, bueno, empanadas, el café. Es un sitio de reuniones de todos nosotros, los productores, ganaderos, ya que tenemos la Asociación de Ganaderos aquí cerca, la primera asociación de ganaderos del estado. Es una tradición de muchos años y bueno, nos sentimos muy contentos por esta evolución de esta familia, la señora María, su esposo, Jorge, bueno, la mejor atención, los nietos de la señora María. Para acá nosotros los yaracuyanos siempre nos ha gustado este tipo de tradiciones que tienen todo, que vinieron, con que vino esta gente a nuestro país. Ahora, señora María, es importante la unión familiar, es importante que los hermanos se unan, que los hermanos compartan esa alegría de mantener una tradición, independientemente de. En todas las familias hay problemas, hay diferencias, hay dificultades, pero ante esos problemas, esas diferencias, esas dificultades, ha prevalecido la unión y el amor de familia para mantener la tradición. Sí, sí. O sea, siempre mi hermano salió, quedó aparte en la licorería, entrava aqui, venia, comia, levava, se teria falta, se queria levar para alguém, vou levar os golfeados para fulano, vou levar para... Eu nunca lhe dije que não, e ele ligava, porque foi uma tradição que uno sempre esteve unidos. Uno sempre os ajudou, um ao outro. Eles me ajudaram a mim, eu ajudei a Manuel, ajudei... O sea, siempre han estado agarrados de la mano, pues. Siempre agarrados de la mano, siempre. Ahora bien, señora María, ¿qué representa
el hecho, ¿cómo se siente usted como madre? Madre de Jorge y de Carolina, ¿no? Que es su No, María de la Concepción. María de la Concepción y Jorge. Jorge. Jorge es su hijo mayor y María de la Concepción es la hija menor. Sin embargo, hoy por hoy la receta de los golfeados está en manos de Jorge. María de la Concepción. María de la Concepción está en Canadá, no tiene nada está en Canadá, bueno, desde allá y a través de la distancia y virtualmente, pues con ustedes. Pero usted se siente feliz, se siente agradecida con Dios, siente que usted de una u otra manera, gracias al apoyo familiar, le pagó, por decirlo de la mejor manera, a su papá por el hecho de lograr que a través de su descendencia, que es su hijo y su nieto, se siga extendiendo esta tradición. ¿Se siente feliz por eso? Sí, siento feliz, siento muy agradecida a mi papá, a mi mamá, a todos. Eu sou católica, tenho missas todos os domingos em Marim por ánima deles, meu papá, minha mamá, meus irmãos. Meu irmão cumpriu ayer, Manuel, está na foto dele, cumpriu ayer 12 anos de morto, e eu sempre me acordo de meu papá, que cumpriu anos agora em agosto, de que vivia, se fosse vivo, minha mamã também. Ou seja, eu estou muito agradecida com todos, com meus filhos, com todos, com toda a família, y muy feliz de Señora María, se forman los buenos ciudadanos en el hogar. Su papá, en este caso su papá y su mamá, formaron a 5 hijos, criaron a 5 hijos. Ella fue muy enfática al inicio del programa y dice que vienen de Portugal, salen de Portugal hace 65 años atrás, porque 62. Hace 62 años atrás, porque para ellos no conocen otro medio de sustento que no sea el trabajo. Agricultura y comercio. En eso es que la familia ha salido adelante. Pero ¿considera usted pertinente inculcar valores a los hijos para salir adelante, para crecer, para luchar? Claro que sí, señora. Yo siempre les digo a ellos que haz el bien y no mires a quién. Haz el bien Dios te recompensa. Tuvimos muchos problemas, muchos contratiempos. Cuando llegamos aquí no había agua aquí, uno tenía que buscar con una carretilla, tenía un tanque, o sea, seguir trabajando. Trabajando todavía y haciendo el bien y siendo serios. Siendo serios, que es lo que yo siempre digo, o ser serio, no andar con tacalerices, ni con nada, llevar las cosas a bien, todo sale bien. Y responsable, y muy responsable. Fíjese lo que acaba de decir, que el papá de la señora María pagó un crédito, o sea, medio, locha, no sé, y lo pagó, y de ahí vinieron más créditos. Yo siempre saqué créditos en el banco, cuando el banco emprestaba, cuando valía la plata. Entonces, yo siempre pagué, siempre fuimos pagadores, siempre estuvo. Aqui, eu ligava aqui ou por allá, eu hacía os cheques, eles firmavam, ou se firmavam os cheques, eles o haciam, eu pagava tanto, depois me ia igual, tudo, aqui nunca nada me ligou a dizer, bem mesmo, porque quando me diz alguma coisa que eu sou contrária à coisa, eu me salto, porque é a verdade. Ahora bien, señora María, entonces podemos se deduce que aun cuando usted afirma, y creo en su palabra, porque la verdad es un valor, la sinceridad es un valor, y usted me acaba de decir que usted no sabe la receta de los golfeados. No sé. No, entonces, ok. Yo sé que lleva alguna cosa, pero decir esto, no. Ok. Ahora bien, si bien es cierto que ella no sabe la receta de los golfeados, tan cierto es que podemos deducir que la señora María lleva 60 años detrás de un mostrador, 62 años, detrás de un mostrador, vendiendo los golfeados del papá, vendiendo los golfeados del hijo, y hoy por hoy aportando, orando y deseando el mejor de los éxitos en la venta del golfeado del nieto. No fue solo golfeados, vendimos de todo. Pero vendíamos triles, vendíamos pan, vendíamos todo cuando hubo la falta de la harina. Que empezó-se un agro, uno era colas y uno era máquinas por encima, y uno despachaba, y yo estaba a frente de todos. Ella al frente de todo, ella lo ha dicho. Y peleando con mis hijos, porque yo quería que aquí atender a los del barrio, que ahora no se acuerda de uno, mas está bien. Y yo atendía a los del barrio, y él peleaba porque había otra gente que quería.
Mi nombre es Mauricio Jiménez, soy productor agropecuario, tengo años de más de 40 años, 40 y pico años visitando la panadería aquí en Cocorotico. Es una tradición de hace muchos años, desde pequeño trabajando con mi papá en el monte. Era una escala que se hacían todos los días a las 5 de la mañana. Ya esta panadería estaba a las 4:30 de la mañana y ya estaba abierto antes. Nos paramos a desayunar, su tradición famosa por su famoso golfeado, su café, sus sándwiches de pernil. Es una trayectoria de muchos años, son méritos de trabajo, sacrificio y bueno, su calidad de producto. Bien, se incorpora al staff Jorge da Silva Valente, hijo. Les comentaba que hoy por hoy la responsabilidad de mantener en el tiempo y en el espacio la tradición del golfeado está en manos de Jorge. Muy complacida por el ambiente, por la escenografía, gracias al amigo productor general, mi amigo de años, a mi hermano mayor, como dice él, Michael Alberto Ruiz, productor general. Gracias por su apoyo de siempre. Y me llama poderosamente la atención los reconocimientos de los cuales ha sido objeto la señora María. Jorge, ¿cómo se siente usted de tanto reconocimiento de esa trayectoria de más de 6 décadas de su mamá? Su mamá es ejemplo de qué, ícono de qué. Aquí me llama la atención este reconocimiento que dice: homenaje a ti, María da Silva, como testimonio por su trayectoria ejemplar. Dios te bendiga tu camino. Un reconocimiento que le entregó la primera dama del municipio San Felipe. ¿Qué representa para usted que su mamá sea objeto de testimonios similares? Primeramente agradecerle a Dios, a ustedes todos los presentes, al amigo Michael Alberto Ruiz, a usted, licenciada Yuri, de verdad eternamente agradecido. Y sí, una gran responsabilidad tener que dar la cara ante tan enorme tradición que vengo recibiendo de manos ya de este caso de mi madre, de mis tíos, a su vez transmitida por mi abuelo en este caso, y ahora delegándosela a hijos, sobrinos, en este caso de mi mamá, que de una u otra manera vamos formando parte de este estado, de este gran país, sintiéndonos orgullosos de dónde venimos, de dónde somos, de esa gente que de una u otra manera abandonaron el campo para dedicarse al comercio y a desarrollar tantas inversiones que hicieron en su momento en este país. Y orgulloso de mi mamá, de mis tíos. ¿Qué es lo que más admira de su mamá? De mi mamá, su constancia, su perseverancia, su honestidad, por supuesto lo excelente madre que ha sido. Ese amor a los golfeados que usted le tiene y que hoy por hoy recae la responsabilidad en usted, ¿ese amor lo recibe de su papá, de su mamá o de ambos? ¿O es la fusión del núcleo familiar? Bueno, mi papá, que en paz descanse. ¿Él tampoco sabía la receta? No, mi papá no sabía la receta. Esa receta viene por la línea de mi abuela, de mi mamá en este caso, que es su papá, viene por la familia materna. Mi papá, en este caso, le heredo la responsabilidad, lo serio, lo responsable. Mi papá, una gran persona, un excelente padre, más viene por la familia Valente. Esa receta heredada de una u otra manera se ha mantenido en la familia y es por el lado de mi mamá. Para mí ha sido una responsabilidad bastante grande mantener eso, porque cierto día de la vida se estuvo a punto de perder eso, se planteó hasta vender dicha panadería en un momento y me vi en la obligación de proponerle a mi mamá que nosotros asumíamos esta responsabilidad. Y bueno. ¿Quién lo enseñó a usted? Un tío. Mi tío Juan Valente, que en su momento vino a Venezuela prácticamente a resolver su situación acá. Y él me dijo 3 días antes de irse, por solicitud de mi mamá, que lo enseñara, porque la persona que en ese momento había quedado haciendo los golfeados no formaba parte de nuestra familia y se iba a perder la receta. Mi tío, muy apurado, muy en su momento. Su mamá le solicitó
O sea, Sí. a su hermano. A solicitud. Ahora bien, señora María, ¿por qué usted le dice a su hermano enseñe a Jorge a hacer los golfeados? Palabras más, palabras menos, ¿así se lo dijo usted? Sí, ¿Por qué? porque era la persona joven que estaba aquí, o sea, que estaba conmigo, que quedó con la panadería, que se compró la panadería, quedó con ella, y yo le pedí a él para que lo enseñara a él, porque se él iba, no, yo no quedaba los golfeados aquí y iba a desaparecer. O sea, usted no quería que desapareciera. No. Y mi esposo era muy bueno, mas tenía la lengua un poco suelta y podía empezar a hablar. Entonces uno evita las cosas. O sea, usted quería que la receta siguiera en el núcleo de la familia. Ajá. Y él sí lo hizo todo a su manera, ¿no? A su manera. Pero nunca lo hizo completamente. Ajá. Y usted le comió los golfeados a su papá, comió muchísimo golfeado. Ahora ha comido los golfeados de Jorge. Sí se conserva la línea. Eu sí como, mas já não tanto. Alguna tengo açúcar, agora el dulce não me llama la atención. Ajá. Antes cuando no podía comer, sí los comía. Ajá. O sea, ahora no como porque no perdí el apetito. Pero se mantiene la línea, sí, Sí. se mantiene el Sí, no, eso, cuando yo paso, por ejemplo, voy a parar y agarro así por arriba el Ay, por el cierto, queso y el qué jamón. bueno verlos. Vamos a mostrar aquí, mira, de estos que estamos haciendo referencia. De estos que hacemos referencia, y de verdad que yo tenía años escuchando hablar de los golfeados de cocorotico, porque así es que los nombran, golfeados de cocorotico. ¿Qué representa para usted ver este plato, señor Jorge, hoy por hoy? Esto para usted que lleva la responsabilidad, es trabajo, es esfuerzo, dígalo usted mismo. Por supuesto, sí es trabajo, es esfuerzo, es tradición. Contaba los testimonios de las personas que recibo acá, que identificar a Cocorotico es los golfeados. Los golfeados, identificarlo es con San Felipe, Yaracuy, Cocorotico. Van de la mano. Bueno, sería más decirle que para mí es un honor Es un honor, claro. mantener todavía en familia esta tradición. ¿Por qué usted se vio en la necesidad de decirle a su hijo, esta es la receta, vamos los dos de la mano a continuar con esto? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, sí fui víctima, como usted le comenté, de la pandemia del COVID, y en cierto momento de mi vida, por supuesto, vi que se me podía escapar de las manos. No con esto, bueno, lo ideal sería que yo fuera la persona que dejara un legado aquí como tal, si hay personas que no le puedo negar. Más mi hijo es de plenitud, de confianza, sé que va a mantener la discreción, dicha receta va a mantenerse en la familia, y considero que sí, que estaba ya preparado para eso. Y bueno, he ido tomando la responsabilidad. O sea, ya su hijo también los prepara. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la receta? ¿Hasta dónde puede llegar usted públicamente con la receta? Decirle que la conozco y que ha sido un placer de verdad. Qué bueno. Señor Jorge, situaciones difíciles hoy por hoy. Lo más difícil de mantener la tradición, ¿qué ha sido en estos años, en estos meses? Lo más difícil fue ¿qué? ¿Pandemia? Sí, ha habido muchos casos, Escasez de productos, harina. Hemos pasado por una serie de situaciones, las cuales nos ha llevado a sobrellevar dicha situación. Para de usted, verdad. pandemia, escasez. ¿Para usted qué ha sido lo más difícil, señora María? Cuando no podía bajar, estar ahí arriba encerrado. Ajá. ¿Ah? Cuando no podía bajar por la pandemia, estar ahí arriba encerrado. Estar arriba, o sea, la pandemia sin duda alguna ha sido lo más difícil para ambos. A mí fue lo más difícil. ¿Por qué? Porque no podía bajar, no podía trabajar. No es que, yo ahora bajo, no es que puedo trabajar mucho, no puedo trabajar. Me estou vendo a gente me saluda a la gente, veo las cosas. Se tengo que llamar la atención, lo llamo, y él también me llamó a mí, y eso. O sea que para los dos la pandemia fue muy difícil, porque es lo que ella dice, estar tantos meses arriba, sin estar aquí en la panadería, en el mostrador, viendo lo que se compra, viendo lo que se vende, gerenciando,
fue lo más difícil para ella. Muy difícil, muy difícil. La pandemia a mí, el tiempo que fue mucho más difícil. Tudo convenientes que tenho tenido, que tenemos que enfrentamos y estamos enfrentando, mas todo se resuelve. Mas el de la pandemia se fue. Ahora bien, en los momentos difíciles se crece, señora María. Sí, con fe en Dios se llega a todo lado. En los momentos difíciles se crece, señor Jorge. Bueno, de antemano que mejores palabras que la dijo mi mamá. Fe Con en la Dios, fe en Dios. así es, la Así fe en es. Dios. La constancia, la perseverancia y siempre mantener fe en este gran país, en Venezuela, en que juntos y unidos saldremos adelante. Siempre mantener la fe en Dios y muchísimas gracias. Señora María, en sus sueños, cuando usted está durmiendo, en alguna oportunidad, tantos sueños que ha tenido, gracias a Dios, son 83 años durmiendo y despertando. ¿En alguna oportunidad usted ha soñado con la tradición de los golfeados? Cuando estaba arriba de la pandemia, sí soñaba bastante. Mentira. Soñaba bastante. Ahora no, como ya bajo, mas naquele tempo... Ya no sueña. A mí sí soñaba con gente que estaba, que no venía. O sea que para usted la tradición de los golfeados es que es sueño, es añoranza, es recuerdo. ¿Qué es para usted? Dígalo usted misma. Bueno, a mí é uma alegria vê-los, eu sei que se venda. Quando me compram golfeados, eu fico toda contente. Es un gusto, sí. É um gosto vender. Para usted, ¿qué representa la tradición? Mantenerla. Bueno, es ya prácticamente culminado los logros. Ya nosotros sabemos que vamos llegando a cada vez un poco más lejos. Ya ahora no somos una generación de los años 60, ya somos de la década de los 70, de los 80, de los 90. Ya usted está en la tercera generación, ¿no? Sí, ya en este caso tercera yo soy la generación tercera manteniendo la tradición. Sí, así mismo es. Bien, ¿cuál es su mensaje, señor? No puedo dejar pasar por alto, lo dije al inicio del programa, que la señora María trabaja desde que tiene 10 años de edad, trabajó durante 2 años en el Fray Luis Amigó. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hacía en el Fray Luis Amigó? Eu fui para a lavanderia lavar a roupa dos padres, dos muchachos, porque tinham muchachos internados de Falcón, de Lara, e havia que botar todo nas suas estanterias com os números. E estava aí, estava lavando, cantava. Eu então naquele tempo, nós outros íamos muitos em Portugal à igreja, às procissões, bueno, O sea que e estava cantando e um dia o padre perguntou a uma senhora que estava se eu era católica e ela disse que sim, porque ele não me entendia que eu cantava em português, mas claro, a música e ele sonava como aqui. Então ele perguntou, sim, ela vai. Então me puseram a limpar os quartos dos padres, pasillos, a capilla, quando eram nas vacaciones, os vidros, as classes, e ao meio-dia iba a servir a los curas a la comida, que iba um padre dele que tinha aqui el orfanato en el Jovito, iba a comer com eles todo el día. O sea que usted trabaja desde que tiene uso de razón. Porque mi papá, quando nós estávamos em Portugal, havia uma senhora que aos dias 15 e dia 30 era na férias e ela dava comida e ele pediu-lhe para que ele nos ensinasse a servir a las mesas, porque aqui ele tinha restaurante. Claro. E então ele nos mandou para que nos ensinara e depois eu ia, que ela sabia que a espanhola sabia que eu trabalhei no restaurante. Y yo iba a servir. Señora María, ya hemos llegado al final. ¿Qué desea decirle a la cantidad de personas que están viendo este programa a través del canal de YouTube? Gracias una vez más al equipo, al Nardo Dávila, camarógrafo Néstor Padilla, director técnico, Michael Alberto Ruiz, productor general y esta servidora. ¿Qué desea decirle a la cantidad de personas que están conociendo esta historia a través de nuestro canal de YouTube? Muchas gracias. Y que Dios los bendiga y que no pierdan la fe en Dios ni la fe en Venezuela, que este es un grande país que nada sabe lo que tiene. Yo sí sé porque sé de dónde vino. No es que pasé hambre en Portugal de pan, ni de sopa, ni de comida. Mas quería caramelos no había, quería pan de trigo. No compraba porque no se podía. Mas hambre nunca pasé. Mas quer dizer que não sabe o país que tem, e o clima que tem, e toda a bondade que Deus lhe deu e lhe dá. Porque tem aqui uma bondade que vocês não se imaginam o que tem.
¿Qué tenemos? Tenemos un país con acogida, un país próspero, un país que recibimos personas de cualquier parte del mundo y las recibimos y las acogemos para nosotros porque cada quien aporta su granito de arena desde su espacio. A la prueba me remito. Señor Jorge, ¿qué desea usted decirle a la audiencia? Bueno, Ahorita lo dice, ajá. de verdad, las palabras sobran. Nosotros los venezolanos fuimos un país donde recibimos con las manos abiertas a gente que vino de todas partes del mundo. Así es. Extranjeros, latinoamericanos, de verdad de todas partes del mundo. Y bueno, no pierdan la fe en Venezuela, seguimos apostando por Venezuela, sobre todo la fe en Dios. Gracias, señora María, gracias por acompañarnos. Ajá, gracias. No me queda más que decir, dar gracias a Dios por esta oportunidad. Encuentros traspasa fronteras, su misión es resaltar valores, resaltar gentilicio, resaltar cultura y resaltar tradiciones, como lo estamos haciendo hoy a través del golfeado. El golfeado de Cocorotico, ícono de Yaracuy, ícono de Venezuela, gracias a la constancia, al tesón y al sentido de pertenencia de esta familia. Así que se les quiere, muchísimas gracias. Desde Yaracuy para el mundo, Encuentros traspasa fronteras. Bueno, a mis 22 años me di cuenta de verdad que todo lo que es mi papá, mi abuela, hasta mi bisabuelo, que no llegué a conocerlo, era por algo importante. O sea, querían dar a entender a la gente que de verdad ese golfeado era hecho con amor, con cariño, que no era algo que sacaron de cualquier parte, sino que era algo delicado para ellos. O sea, selectivos con lo que vendemos. No nos gusta darle a una persona cualquier cosa porque sabemos que actualmente Venezuela es difícil. Claro, o sea, mis primeros golpeados fueron malísimos. Dedicación, práctica, de verdad mi papá nunca se metió conmigo. Él me dijo que si yo los hice mal y llegué a este nivel, tú los haces mal, pero vas a llegar a mi nivel. Somos los Golfeados de Santiago, más de 50 años de tradición yaracuyana. Esperamos que vengan a visitar. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes. Funeraria La Maracay, una mano amiga en momentos difíciles. Grupo Aboinca, abogados integrales comprometidos con la sociedad. Previsiones Figueroa, excelencia en servicios. Fundación Aboinca, es mejor dar que recibir. Casa Funeraria, sala velatoria exclusiva. Belixa Estudio, en peluquería, la experiencia a tu servicio. Inversora Duraniza, pionera en inhumación y cremación. Joana Fashion Boutique, viste a tu estilo. Alami Style, tu belleza en mis manos.